noches y bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. El arte es nuestra riqueza independientemente del tipo de IVA al que tributen las obras. Por eso queremos hablar hoy de arte con mayúsculas, con una pintora zaragozana que ha vivido vinculada al arte no solamente en distintas ciudades españolas, sino también en el resto del mundo. Julia Dorado, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Me dice que le gusta tanto el arte que casi nace en una sala de cine. ¿Esto cómo fue? Sí. Bueno, es que también me gusta mucho el cine. Yo creo que ya lo he heredado. Pues ya viene de generaciones, tanto mis abuelos como mis padres vivían en el cine. Mis padres siempre han ido todos los días de su vida al cine. Y me puse de parto, o se puso mi madre de parto en el cine, según me han contado, porque la sesión me parece que era siempre, ellos elegían de 9 a 11. Entonces salí y a la 1 estaba ya en Zaragoza, o en la casa donde vivían mis padres. Y entonces me dicen que no aguantaron mucho sin volver al cine, no sabían con quién dejarme porque mis padres son de Logroño y no tenían, supongo, amigos ni familia aquí, y debieron optar por lo más sensato, es llevarme al cine. Y dice que jamás lloré y que las luces, el reflejito de las luces de la pantalla, igual es mucha fantasía por parte de ellos. Bueno, o me adormecía, lo cierto es que esa afición me sigue. Yo en la actualidad es mucho mejor acostarme en la cama después de haber visto una buena película. Sin embargo, de pequeña creo que su primera pasión fue la música y la danza, antes que la pintura. Sí, claro, pero eso ya además mayor, claro. más mayor que mis primeros meses. Pues bueno, como era un poco un bicho bastante solitario, aún lo sigo siendo, lo que pasa es que me he forzado y dio la imagen de muy sociable, pero no os engañéis, todavía me dura mi soledad. Entonces, pues claro, la radio era nuestra compañía, porque no había televisión, por supuesto. Yo nací en el 41, en plena posguerra, en plena guerra mundial, con lo cual pues era todo muy gris, con muy poca vida. Y el cine y la música eran dos ruidos y dos imágenes que hacían más llevable, ¿no? Pero sobre todo yo recuerdo esa
adolescencia soñar. No me preguntes dónde estaba, pero yo vivía entre el cine y la música, pues en un mundo imaginario. Y el mundo imaginario, pues entonces, pues era mover el esqueleto, bailar, canturrear, y luego me fui definiendo ya como con 12, 13 años al ballet. Y intentaba como una tonta bueno, como muy tonta, y tengo las uñas de los dedos totalmente deformadas. De ponerse de Sí, de puntillas. ponerme de puntillas en unas zapatillas de estar por casa, ¿no? Entonces yo soñaba con... Y lo planteé a mis papás, porque claro, en la radio, pues María de Ávila había llegado ya, ¿no? Esa información, y bueno, por supuesto me dijeron que no. Que Tampoco, era poco serio. o sea, nunca me he preguntado por qué no, porque tampoco había grandes problemas económicos y podían perfectamente haberme pagado, sino supongo que les parecía un capricho, o eso del ballet para ellos. Si mi padre, que le gustaba el cine, le habría dicho que yo quería ser, pues dedicarme al teatro, al cine, a lo mejor le habría parecido más normal, pero lo del ballet, eso era muy, muy raro. Bueno, entonces después de esa frustración yo seguía poniéndome de pie y seguía intentándolo. A los 14 años, como ya no sabían qué hacer conmigo, pues había un vecino y les dijo, bueno, pues han probado si le gusta el dibujo, la pintura. Bueno, pues yo nunca había dibujado, nunca, jamás, porque mi etapa de escolaridad lo había pasado casi siempre en la cama, con lo cual no había habido hasta los 14 años una continuidad ni siquiera académica ni escolar. Entonces, bueno, pues una postalita así que aún conservo, le dejo una cajita de acuarelas y le dijo a mi padre, oye, que la niña prueba. Pues pruebe. Yo miraba el dibujo original, mi trocito de papel que era del mismo tamaño, y con un pincel untando en algo que no había untado nunca, hice una copia. Y la tengo colgada en mi casa. Y de ahí su padre No, decide el llevarle vecino, el vecino. que era decorador o que tenía algo que ver con el dibujo y la pintura, le dijo,
esta chica tiene mano, llévela a la Escuela de Artes y Oficios. Y ahí empieza a estudiar y me parece que una de las asignaturas que más marcó esa educación fue Historia del Arte. Sí, 3 o 4 años después, porque don Federico debió venir cuando yo ya Federico tenía... Torralba, ¿no? Sí, Federico Torralba, pues 14, pues tendría ya 19 yo, entre 19 y 20 años, yo ya llevaba haciendo escayolas y escayolas, dedos, torsos. Entonces, de repente veo la asignatura de Historia del Arte y me pareció muy atractiva. Me apunto y mi asombro fue que la única que me había apuntado era yo, una sola alumna, ¿no? Entonces fue un privilegio. Y mi relación con Federico Torralba fue magnífica. Y bueno, pues me abrió, me enseñaba libros, me llevaba a su casa y se estableció una relación muy de maestro-alumna, ¿no? Y ya me propuso para una colectiva de mujeres que hizo, porque él trabajaba o orientaba o pertenecía a la asociación, ¿cómo se llamaba? Donde la Diputación había algo, es que son tantos años que ya no me acuerdo, pero trabajaba pues como asesor para formar exposiciones y alguna revista que hacían los libros. Y entonces él me dijo, dice, es que va a ser 5 o 6 pintoras y una ceramista. Y después de eso fue cuando fue la única mujer que entró a formar parte de la llamada Escuela o Grupo de Zaragoza. Claro, y ahí me vieron en esa exposición con obritas pequeñas, ¿eh? Eran manchurrones que yo escondía debajo de una alfombra porque, claro, eso en casa, ¿cómo podía enseñar eso en casa? Entonces, pues, el Grupo Zaragoza, que en aquel momento se había ampliado ya con Saúl, me dijeron que les interesaba mi trabajo y que sí quería hacer con ellos pinturitas, manchitas. Pinturitas. Esas pinturitas que también las hizo en Zaragoza y luego lo que no ha dejado de hacer es formarse. Se formó en Zaragoza, se formó en Barcelona y acabó trabajando allí también, enseñando arte. ¿Cómo se enseña arte? Es que cuando el Grupo Zaragoza me localiza, yo ya había empezado Bellas Artes y aunque estaba en Zaragoza, yo hice Bellas Artes porque no me dejaron hacerlo oficial. Dentro de ese control familiar,
Bueno, yo podía hacer lo que quería siempre de que cumpliese un trato. Y el trato era que yo seguía siendo ama de casa, los demás se marchaban y yo por las tardes podía hacer ya lo que yo quisiera. Había ese trato. Y fue muy duro, porque los 6 años entre el ingreso y los 5 que eran de Bellas Artes en Barcelona, yo me propuse hacerlo en 3, con lo cual en junio me sacaba un curso y en septiembre otro, lo cual durante 3 años, y además participaba con los compañeros en mi obra personal, no en la academia. Es decir, yo tengo una base académica donde yo podía estar haciendo retrato por la tarde, pero por la noche yo pintaba mis pinturicas libres, ¿no? Mis manchas. Con lo cual era siempre esa doble personalidad, ¿no? Es decir, mi academia y mi trabajo en casa, y además mi tercera vía, que era mi expansión y mi locura, ¿no?, personal. Entonces eso era un estrés terrorífico, ¿no? Conseguí a los 3 años tener mi título y en ese momento yo decidí que ya era libre. Y entonces fue cuando me marché de casa. Y se convirtió en profesora. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se puede enseñar a alguien? ¿Se puede hacer un artista? ¿O el artista tiene que nacer así? No, bueno, no se enseña a ser artista. Entre comillas, yo tampoco sé si lo sé. Es decir, la creatividad se lleva, o se desarrolla, o se va trabajando a base de investigar. La gente te puede enseñar técnicas. A mí a pintar no me ha enseñado nadie. Yo solo fui a dibujo. Nunca fui a ninguna academia ni a la Escuela de Artes y Oficios a una clase de pintura. El color es algo que tampoco te lo va a enseñar ningún profesor. Ni yo lo voy a transmitir tampoco a nadie. Si tú puedes dar unas pequeñas técnicas de estructura del dibujo, pero en que adquiere las mínimas, luego tú vas a ir descubriendo qué es lo que tú quieres expresar. Yo soy antiacadémica en ese aspecto, es decir, a mí lo que me interesa de los alumnos, yo trabajaba así, es motivarlos, potenciar los problemas que había de inseguridad,
ya se creían que sabiendo una técnica ya habían descubierto todo. Es decir, mi técnica siempre ha sido totalmente paralela. Yo utilizaba el dibujo o la pintura o la creatividad para hacer otras cosas. Una técnica que le interesó durante mucho tiempo fue el grabado, y precisamente en el 8º Salón Nacional de Grabado le dieron la 3ª medalla convocada como homenaje a Goya. Supongo que no puede haber mejor premio que este, ¿no? Sí, y anecdóticamente la medalla vino a nombre de Julio, no de Julia, por ejemplo, ¿no? Eso le pasa mucho, eso de ser una mujer en un mundo de hombres, ¿o no? En el tema del arte. Sí, pasa. Bueno, ahora hay muchas más mujeres, afortunadamente, pero en los años 60 estábamos 4 y el de la guitarra. Y se nos trataba con benevolencia, ¿sabes? O sea, primero están todos los hombres, los buenos, los mediocres, los malos. Y luego está la lista de las mujeres, las mejores, las mediocres, lo mismo. Entonces, y luego además te hacían un subtítulo, es decir, y además de Aragón. Y yo siempre decía, y parte del extranjero, ya un poco ya en broma, ¿no? Pero incluso mis compañeros homosexuales en los años 60 y 70, que cuando yo vivía en Barcelona, pues había bastantes amigos que aún sigo teniendo. Había una peculiaridad que eso ya era más chocante, ¿no? Es decir, tú pintas como nosotros los hombres, con un par de... Yeah. Y eso era un halago, ¿no? Supongo, encima. Sí, yo me quedaba parada y le decía, pues es que no sé si alegrarme o no. Yeah. No lo sé. Y usted Sí. que ha vivido en París, en Italia, en Estados Unidos, muchísimos años en Bélgica, ¿eso le pasa a todas partes? No. ¿O es algo específico de Sí, aquí? esto es muy mediterráneo, pero en el sentido más desagradable, ¿no? No, y además, no, hay diferencias. De acuerdo que hay una cierta misoginia que no corresponde solo a España, ¿no? Porque tú vas a los museos, sea del país que sea, y ahí notas cuántas mujeres, y cuando hay mujeres siempre son las 4 de siempre, ¿no? Que han decidido que mundialmente tienen que estar. Entonces, nosotras no estamos todavía al mismo nivel, y hay otra peculiaridad. ¿Cómo se nota? Pues los coleccionistas. Es decir, los coleccionistas
100% a hombres, por no decir el 99%, voy a ser generosa. Entonces, yo me doy cuenta que quien me han comprado hombres, pero el porcentaje digamos, de coleccionistas mías son las mujeres. ¿Ah, sí? Las mujeres que están, digamos, vinculadas al mundo del arte o... No, están, son profesionales, y son independientes, tienen su economía, deciden. Sí, no es la clásica ama de casa que le dice a su marido, ¿me compras este cuadro? No, es el hombre quien negocia con la mujer a ver si compramos a esta mujer. Y casi siempre gana el hombre. De todas maneras, me decía que aunque siempre ha vivido muy volcada en su arte, nunca ha podido vivir de su arte, ¿o no? No. Hubo un momento, cuando llevaría yo unos 8 o 10 años, que un grupo de amigos de Zaragoza, que estaban en un grupo social, diríamos, bueno, gente guapa, que se llamaría también, ¿no? Y entonces el pintor que tenían de corte, que les hacía los retratos, que pintaba lo que querían ellos, pues estaba ya un poco que se lo querían sacudir, así vulgarmente. Les molestaba ya. Y entonces me buscaron y dijeron, bueno, pues Julia tiene buen contacto, tal, es una buena pintora. Y me vinieron un día con un ramo de flores precioso y me propusieron el plan. Mira, como me engano de cuál, pues digo, es amigo mío, sí. Digo, que os lo queréis ahora quitar porque ya no da lo... Dice, sí, hemos pensado en ofrecerte a ti ese puesto. Fíjate, es un puesto que no está escrito, pero que sabes que vas a vivir de ello. Sí. Digo, y voy a tener que hacer los retratos que vosotros queráis, el tipo de pintura que queráis, y os lo agradezco mucho. Yo vivía en un estudio, Pablo no tenía trabajo, vivíamos a 2 velas, o sea, el momento te lo ofrecen en el momento más oportuno. Y les agradecí muchísimo y les dije que no. Bueno, a pesar de... Es la única tentación que he tenido. Fue fácil decir que no. A pesar de haber renunciado en ese momento a vivir del arte, ha realizado unas 50 exposiciones individuales, ha participado en múltiples colectivas. De todas esas exposiciones, ¿con cuál se quedaría?
hacer disfrutar más de una exposición? Hombre, es curioso porque como son mis hijos, pues hay hijos que no me gustan su carácter y simplemente con los hijos no se puede, con los cuadros sí, los destruyo. Y es un placer, porque destruir también es pintar, porque seleccionas, con lo cual estás. Entonces, dejas pasar tiempo, pero el pintar no es solo acción, es reflexión. Con lo cual, quiere decir, hay un 50% de técnica y de manualidad que procuras olvidar, y lo otro es una elaboración, es un trabajo creativo que no copias a la naturaleza, que sale de las tripas, que sale de tu experiencia, que sale de muchas cosas. Entonces, tú ya sabes que tienes épocas mejores, que tienes épocas peores, con otras que te emocionas más a través del tiempo. Entonces, cuando llevas más de 50 años pintando, has hecho muchas etapas, has quemado muchas, has reflexionado sobre muchas, y hay algunas que me gustan más que otras. La serie blanca es de las series que me siento más emocionada, que correspondería pues a partir del 97, que empieza a elaborarse, pues al 2002. Suelen ser 5 o 6 años, que hay una etapa desde que comienzas hasta que decides, pues, que ya las has agotado y no te interesa. Al público, ¿cuál le gusta? A mi público de que me sigue, pues la de los pasillos. Estaba a punto de traerte un pasillo. Bueno, precisamente esta obra va a formar parte de la próxima colección en la que está trabajando, de la próxima exposición. Bueno, sí, sí, pero no es lo que estoy trabajando ahora. Ajá. Es decir, eso corresponde a la última etapa de Bruselas 2011, 2012. Y esa etapa se ha quedado, vamos a decir, interrumpida. Hay 2 o 3, 4 cuadros donde aparecen las escaleras. Entonces, como el mes que viene voy a ese pueblo tan bonito que no conozco, Albarracín, lo siento, pero que me voy a ir cualquier día. Entonces, Alejandro Ratia, que es un poquito el que selecciona para el museo de Albarracín, pues vino y queríamos
sino obra que no se has puesto, pues porque hay muchas etapas de mi vida de Bruselas que no han salido a la luz. Y entonces, entre ellos voy a sacar las escaleras. Y digo, pues qué bueno que ya lo saco. Más que nada por la motivación. Y estaba pensando por qué a la gente le gustaron tanto los pasillos. Y hay personas que se han quedado ahí. 75, 76. ¿Y ahora en qué etapa está? Recapacitando y trabajando. Pues aunque os parezca mentira, quizás sea una recuperación a partir de los pasillos. Ya salieron cosas en los últimos 3 o 4 años. Y en la de Sástago, que era la retrospectiva, los últimos cuadros, había algo desde los pasillos y supongo mi relación con Velázquez. Lo que durante toda su vida también ha hecho lo que podemos llamar experimentos. Por ejemplo, sí, claro. Tener un estudio en un centro psiquiátrico, hacer experimentos con ellos, con gente. Sí, casi También, 5 años. también pedirle, por ejemplo, intentar dibujar sueños eróticos de conocidos. Sigue experimentando. Sí. Bueno, esa colección nunca ha salido. ¿Nunca ha salido? No. Pero la guardará, no la habrá destruido. Sí, está en una caja. ¿Y alguien la ha visto? Pues un par de fotógrafos que hicieron fotografías, nada más. No, porque ahora cuando los veo de vez en cuando me parecen de una ingenuidad. Sí, o sea, no sé, porque eran las... Yo no tenía un desarrollo sexual maduro y mis compañeros que me contaban sus sueños, luego descubres que a lo mejor les pasaba exactamente igual. Era un mundo de fantasías, de ensoñaciones, y que a mí me faltaban muchos datos, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Está ahí. Yo no me avergüenzo tampoco de nada, ni de las cosas mediocres. Tengo derecho a ser mediocre como muchos pintores. Y de la etapa de esos proyectos con enfermos del psiquiátrico. Lo guardo también todo. Tengo una colección de pintura esquizofrénica. Se fue a Bruselas y ha vuelto y sigue estando en un carpetón enorme. No me he atrevido a verlo, pero no sé por qué. Pero es muy apasionante. Son etapas que quemas, que están ahí y que yo estoy mirando siempre
unos cuantos meses en un proyecto que tiene que ver la luz a finales de este mes, de cara al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Sí. que era hacer un proyecto artístico a 10 manos, entre 10 mujeres. Sí, lo hemos hecho. Me parece que creo que es el 28 que se inaugura en Joaquín Roncal. O sea, invitamos a todos. Es un experimento que yo lo he visto, digamos, en pequeñas imágenes, ¿no? Casi estampitas. Posiblemente era muy ambicioso y lo cogimos con mucha ilusión las 10, yo creo, pero quizás la falta de experiencia, de no haberlo madurado un poco más, pues a lo mejor está un poco cojo, pero yo pienso que de cualquier manera es interesante. Yo he disfrutado no tanto al final al verlo, porque claro, piensas que todas íbamos a intervenir con la misma pasión y luego pues te das cuenta que igual no hemos explicado muy bien o nos hemos precipitado y es mejorable, pero en cualquier caso creo que es interesante verlo. Lo que también ha participado otros años en eventos solidarios, pues por ejemplo como Postales desde el Limbo, les suelen llamar mucho para este tipo de actividades. Bueno, y debo añadir a Spanoa que justo, pues no sé si a final de marzo, a primeros de abril, pues yo llevo 7 u 8 años y bueno, pues sí, claro, todas son muy apasionantes, lo que pasa que yo quisiera también decir algo, ¿no? Es que es algo que tendrían que hacer los gobiernos, es decir, apoyarse siempre en lo solidario y siempre en los mismos solidarios, tanto los que compran como los que dan, pues aunque yo vengo de países muy solidarios, más que España, ¿no? Lo que llaman Benevol en Bélgica, para cuidar a ancianos, para tanto, ¿no? Pero me gustaría que fuesen los gobiernos y las instituciones los que diesen realmente y que nosotros estamos para otras cosas, ¿no? Justo coincidiendo con ese regreso a Zaragoza después de más de 20 años estando en Bélgica, en 2012 le dieron el premio Aragón Goya. Ahora mismo están en proceso de elegir al siguiente premiado, ¿no? ¿Cómo ve el panorama artístico de los jóvenes o no tan jóvenes en Aragón? Bueno, me parece que es mañana que se va a dar ya se ha decidido quién, pero fue el del año pasado, a un fotógrafo, porque es la primera vez que han ampliado, digamos, a otras técnicas, que me parece muy normal, y al cine,
razones de salud a Rafael Navarro no se le dio en noviembre pasado la entrega, ya se decidió y se va a dar mañana. Pero el de este año le va a tocar a otros elegir. Y yo no sé las candidaturas que habrá. ¿Y cómo valora el panorama actual? ¿Ha habido momentos mejores? ¿Es vivo ese panorama ahora de La artistas? creatividad siempre, eso no va a fallar mientras haya un ser humano. Lo que está mal es la economía y los gustos de los coleccionistas. La verdad es que en cuanto a creatividad, hace años que estamos flojos. Yo lo veo no solo aquí, quiero decir, es decir, lo que hay en otros países que yo he podido ver. Es decir, se está abriendo tanto a que todo es bueno, que todo vale, que yo supongo que hay un poco de cansancio. Y la gente le está dando la espalda digamos, a la creatividad, a los que apoyan ¿cómo van? Pues la presencia de ir a ver las exposiciones y la compra. ¿Y esa bajada del IVA del 21 al 10% cree que va a animar un poco el mercado o no? Hombre, un poco, supongo que sí, que es una buena noticia, pero las galerías es un poco de tristeza. Están dando su patrimonio, lo están gastando, están dando todas sus vidas y oye, ¿dónde están los coleccionistas? España no ha sido un país de coleccionistas. Es muy curioso. Funcionaba Arco y todo el mundo lo sabíamos cómo funcionaba Arco. Se le pagaba a los de fuera de España, galeristas, coleccionistas, historiadores, se les pagaba, se los mantenía para subir, pero luego no se compraba nada. Yo tenía contacto con galerías extranjeras y siempre nos decían lo mismo los galeristas de fuera. Dice, es que en España no hay coleccionismo, no existe el coleccionismo y además cuando se compra a los españoles están súper valorados, dándonos nombres que no voy a decir aquí, pero que los tengo. Entonces, evidentemente, los franceses, los belgas, los italianos, que eran los tres mercados que yo conozco,
Y los alemanes, pues los alemanes compran a los alemanes, los italianos y los españoles a los españoles. Con lo cual, no, es decir, ¿qué sentido tiene ese mercado tan cerrado? Pues, Bueno, pues no sé si eso contesta un poco a tu pregunta. yo me voy a quedar con la parte positiva, que esperemos que por lo menos esta bajada de impuestos Sí, sirva para reactivar un poco la compra de arte. sí, pero ya Yo por quedarme con algo positivo, no nos podemos quedar con... sí, pero yo animo a los coleccionistas que hay un problema, si me extiendo me lo dices, es que la gente cree que si compra arte obligatoriamente eso es una inversión y que ese artista... Y yo siempre les digo lo mismo, el arte es como cuando te compras un bolso o unos zapatos, tiene una duración, te gusta y además tiene una duración, y si además vale en el futuro mucho mejor, pero que ese no sea el objetivo. Un cuadro, un objeto, una escultura te tiene que gustar. Te lo llevas a tu casa y lo disfrutas. Yo siempre les digo a los que me compran, si te aburres, te lo devuelvo o te lo cambio. Eso es una oportunidad que no tienes con unos zapatos ya usados, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, me parece que es una buena historia. Es decir, en la medida que un cuadro te tiene que estar gustando y te tiene que estar dando vida mientras lo ves y mientras lo miras. Ya está. Bueno, pues entonces me quedo con esa llamada a disfrutar del arte. Julia, ha sido un placer charlar contigo. Bueno, y para mí también creo que el tiempo se ha pasado volando, ¿no? Volando, ¿a que sí? Ya tenías razón. Bueno, ya a ustedes les dejamos con una película que seguro que Julia también la quiere ver, porque es una comedia maravillosa con Clark Gable, con Sofía Loren y con Victoria de Chica Capri. No se la pierdan. Buenas noches. Muchas gracias.